Los números en la pantalla no mentían, pero mi cerebro se resistía a aceptarlo. 37 horas sin dormir y aún así sabía que no estaba alucinando. Yo, Elena Suárez, astrofísica del Centro de Control de Misión James Webb, contemplaba lo imposible. Una secuencia de pulsos electromagnéticos provenientes de ningún cuerpo celeste conocido, con un patrón claramente artificial y una firma temporal que, según todos los análisis, indicaba una fecha de origen, el año 3025. «Debe ser un error en los sensores», murmuré, pasándome la mano por el cabello enmarañado. Mis ojos ardían de cansancio mientras revisaba por 20ª vez los algoritmos de timestamp. La señal había sido captada durante una rutinaria observación del cúmulo estelar NGC 6441, pero su origen no coincidía con ninguna estrella o planeta conocido. Era como si viniera de un punto vacío en el espacio, o más precisamente, como si ese punto solo existiera en un tiempo diferente al nuestro. El laboratorio estaba desierto a esa hora de la madrugada. Solo el zumbido de los servidores y el ocasional pitido de las máquinas de café rompían el silencio. Llevaba 2 años trabajando en este proyecto de detección de anomalías cuánticas en señales cósmicas, pero hasta ahora todo habían sido falsos positivos y datos inconclusos. Mi supervisor había empezado a insinuar que quizás deberíamos reorientar la investigación y la financiación amenazaba con esfumarse. A mis 35 años, con un divorcio reciente y una carrera científica estancada, este proyecto era todo lo que me quedaba. «Vamos, Elena, piensa», me dije en voz alta. «Si esto es real, si esto es realmente una señal del futuro». La magnitud de lo que implicaría me dejó sin aliento. No solo demostraría la posibilidad de comunicación a través del tiempo, sino que confirmaría que la humanidad seguiría existiendo dentro de 1000 años, o al menos algún tipo de inteligencia capaz de enviar señales. Decidí guardar los datos en mi dispositivo personal antes de informar oficialmente. Necesitaba verificarlo todo, asegurarme de que no estaba cometiendo algún error fundamental que me convertiría en el hazmerreír de la comunidad científica. Ya había sucedido antes. Científicos anunciando descubrimientos revolucionarios que resultaban ser errores de medición o interpretación. No podía permitirme ese tipo de humillación. Al salir del laboratorio, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte. El Centro Espacial de Madrid se ubicaba en las afueras de la ciudad, lejos de la contaminación lumínica. Conduje hasta mi pequeño apartamento en piloto automático, con la mente demasiado ocupada para prestar atención al tráfico matutino. No logré dormir. La señal y sus posibles implicaciones daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. Si era real, si podíamos confirmarla, todo cambiaría. La física, nuestra comprensión del universo, la filosofía misma del tiempo y la causalidad. Y yo sería recordada como la científica que lo descubrió. Después de una ducha fría y 3 tazas de café, volví al laboratorio con renovada determinación. Necesitaba un segundo par de ojos, alguien en quien confiara plenamente. Pensé en mi colega Javier Martín, un físico teórico brillante con quien había trabajado en proyectos anteriores. Nuestra relación profesional había sobrevivido incluso a mi complicado divorcio de su mejor amigo, algo que siempre le agradecería. «Una señal del futuro. ¿Te has vuelto loca?», fue su primera reacción cuando le expliqué mi descubrimiento en la cafetería del centro. «Baja la voz», siseé mirando alrededor para asegurarme de que nadie nos escuchaba. «No estoy diciendo que sea definitivo, solo que los datos apuntan en esa dirección. Necesito que lo compruebes». Javier me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. A sus 40 años, con canas prematuras y perpetuas ojeras, había visto su cuota de teorías descabelladas,
pero también conocía mi rigor científico. De acuerdo, suspiró finalmente. Muéstrame lo que tienes. Pasamos las siguientes horas analizando los datos. Javier confirmó mis hallazgos iniciales. La señal mostraba patrones imposibles de producir naturalmente, y su estructura temporal sugería un origen futuro. Pero fue más allá, identificando secuencias que parecían formar algún tipo de código o mensaje. Podría ser un sistema de comunicación binario extremadamente avanzado, sugirió, con un brillo de entusiasmo en los ojos que no le había visto en años. Si pudiéramos decodificarlo, necesitaríamos más recursos, acceso completo a los sistemas principales del web, respondí, consciente de las implicaciones. Tendríamos que informar oficialmente. Nos miramos en silencio, conscientes del momento crucial ante nosotros. Revelar esto podría significar gloria científica o ridículo absoluto. No había término medio. Hagámoslo, decidió Javier, sorprendiéndome con su convicción. Si estamos equivocados, al menos nos equivocaremos a lo grande. La reunión con el director del proyecto, el doctor González, fue tensa pero productiva. Inicialmente escéptico, su expresión cambió gradualmente mientras exponíamos nuestros hallazgos. Al final, nos concedió acceso prioritario a los recursos computacionales del centro durante 48 horas. Si encuentran algo concreto, procederemos con un anuncio oficial. Si no, esto queda entre nosotros. Fueron sus únicas condiciones. Las siguientes 2 jornadas fueron una nebulosa de trabajo frenético, café instantáneo y momentos alternos de euforia y desesperación. Javier desarrolló un algoritmo de decodificación basado en principios de mecánica cuántica, mientras yo refinaba la captación de la señal para obtener datos más claros. El James Webb, originalmente diseñado para observaciones astronómicas convencionales, estaba ahora dedicado a captar mensajes de un futuro teórico. Fue durante la segunda noche cuando lo conseguimos. La señal comenzó a transformarse en nuestras pantallas, convirtiéndose primero en secuencias matemáticas reconocibles, luego en símbolos que extrañamente recordaban a nuestro alfabeto, y finalmente, como si de magia se tratara, en palabras. Proyecto Faro activado. Primera transmisión temporal establecida. Si reciben este mensaje, confirmen sincronización con secuencia adjunta. Advertencia. Anomalía catastrófica detectada en su línea temporal. Ventana de intervención. 72 horas. Javier y yo nos quedamos paralizados, releyendo el mensaje una y otra vez. «¿Es esto una advertencia?», susurró Javier, su voz apenas audible. «Parece más bien una comunicación de emergencia», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Alguien en el futuro cree que estamos en peligro». La secuencia adjunta resultó ser un conjunto de coordenadas espaciotemporales y especificaciones para ajustar nuestros receptores. Si seguíamos esas instrucciones, teóricamente podríamos establecer un canal de comunicación bidireccional con el emisor del mensaje. «Tenemos que informar de esto inmediatamente», dijo Javier, alcanzando su teléfono. «Espera», lo detuve, una idea formándose en mi mente. «¿Y si primero intentamos responder, confirmar la conexión antes de involucrar a todo el equipo?» La duda se reflejó en su rostro. «Eso sería saltarse todos los protocolos. Estamos hablando de una posible catástrofe inminente, y solo tenemos 72 horas, según el mensaje», argumenté. «Los protocolos pueden esperar». Tras una breve deliberación, accedió. Ajustamos los parámetros del telescopio según las especificaciones recibidas y enviamos una respuesta simple. Mensaje recibido. Solicitamos detalles sobre la anomalía catastrófica. No esperábamos una respuesta inmediata, pero para nuestra sorpresa, menos de 3 minutos después, nuestra pantalla se iluminó con nuevos datos entrantes. Contacto establecido.
Soy la doctora Alma Torres, jefa del Proyecto Faro, año 3025. Hemos detectado que en su línea temporal, dentro de aproximadamente 68 horas, se producirá un evento cuántico irreversible que alterará la trayectoria histórica de la humanidad. En nuestra línea temporal, este evento llevó a una guerra tecnológica que duró siglos y casi provocó nuestra extinción. A medida que leíamos, más información aparecía, como si la emisora estuviera escribiendo en tiempo real. El detonante será un experimento de fusión nuclear en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Un error en los cálculos de contención provocará una reacción en cadena que liberará una nueva forma de energía, inmediatamente militarizada por varias potencias. Javier palideció. El experimento Génesis es exactamente en 68 horas. ¿Cómo lo sabes?, pregunté sorprendida. Tengo un antiguo compañero trabajando allí. Han estado promocionando este experimento como el futuro de la energía limpia. Se supone que es completamente seguro. Continuamos la comunicación durante horas, recibiendo datos específicos sobre el error que ocurriría y cómo prevenirlo. La doctora Torres del futuro nos explicó que habían desarrollado la tecnología de comunicación temporal tras siglos de investigación, y que este era su primer intento de modificar una línea temporal para evitar el desastre que ellos habían experimentado. ¿Por qué contactarnos a nosotros específicamente?, pregunté en determinado momento. La respuesta fue escalofriante, porque en nuestra historia ustedes dos murieron intentando advertir sobre el peligro. Sus notas póstumas fueron fundamentales para entender lo sucedido, pero llegaron demasiado tarde. Esta vez, esperamos cambiar eso. Con esta revelación, la responsabilidad cayó sobre nosotros como una losa. No solo estábamos ante el descubrimiento científico del siglo, sino que aparentemente nuestras acciones en las próximas horas determinarían el futuro de la civilización humana. Tenemos que llevar esto a las autoridades, insistió Javier. ¿Y crees que nos creerán?, rebatí. Somos dos científicos exhaustos, diciendo que hemos recibido mensajes del futuro sobre un apocalipsis inminente. Nos encerrarán en un psiquiátrico antes de que terminemos de explicarlo. Entonces, ¿qué propones? No tenía una respuesta clara, pero sabía que necesitábamos pruebas concretas. Según la información recibida, el error crítico se encontraba en una ecuación específica del sistema de contención magnética. Si podíamos identificar y señalar ese error antes de que ocurriera, quizás nos tomarían en serio. Decidimos dividir nuestros esfuerzos. Javier contactaría discretamente con su colega en el CERN para obtener los detalles actuales del experimento, mientras yo continuaría la comunicación con el futuro para obtener más información técnica. Lo que no esperábamos era la intervención del Dr. González. Aparentemente, el sistema había registrado nuestra actividad inusual y el director había estado monitoreándonos. Entró en el laboratorio con dos agentes de seguridad, exigiendo explicaciones. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué han reorientado el telescopio sin autorización? Su voz resonó en el espacio anteriormente silencioso. Doctor González, necesito que escuche con atención. Comencé, consciente de lo delirante que sonaría. Hemos establecido contacto con el futuro. Hay una amenaza inminente que debemos detener. Su rostro se endureció. Doctora Suárez, entiendo la presión que siente por producir resultados, pero esto es inaceptable. Ambos están temporalmente suspendidos pending una investigación. Los guardias se acercaron para escoltarnos fuera, pero en ese momento todas las pantallas del laboratorio se encendieron simultáneamente, mostrando el mismo mensaje. A quien corresponda en el año 2025. Este es un mensaje verificable del futuro. Para confirmar nuestra legitimidad, predecimos que en exactamente 30 segundos
se producirá un pulso electromagnético solar que interferirá momentáneamente con las comunicaciones globales. Y efectivamente, medio minuto después, las luces parpadearon. Los sistemas electrónicos se reiniciaron y por la ventana pudimos ver un destello inusual en el cielo matutino. El doctor González se quedó sin palabras, mirando alternativamente las pantallas y el fenómeno exterior. ¿Ahora nos escuchará?, preguntó Javier. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad. Una vez convencido, el doctor González movilizó recursos más allá de lo que creíamos posible. Establecimos un protocolo de comunicación continua con el futuro, mientras expertos en física nuclear analizaban la información sobre el error fatal en el experimento Génesis. El mayor desafío fue convencer a los responsables del CERN. Incluso con las pruebas acumuladas y la predicción cumplida del pulso electromagnético, había resistencia a aceptar que su experimento estrella pudiera ser peligroso. Fueron necesarias videoconferencias de alto nivel, intervención gubernamental y finalmente una demostración directa de nuestra comunicación temporal para que accedieran a revisar sus cálculos. «Han encontrado la discrepancia», me informó Javier tras una tensa llamada. Estaba exactamente donde indicaron nuestros informantes del futuro, una variable incorrecta en la ecuación de estabilización del campo magnético. El alivio que sentí fue abrumador. Durante horas habíamos estado cargando con el conocimiento de que el futuro de la humanidad dependía de nuestras acciones. Ahora parecía que lo habíamos conseguido. La última comunicación con la doctora Torres fue extrañamente emotiva. Los sensores temporales indican una bifurcación en la línea temporal. El evento catastrófico ha sido evitado en su continuo. No podemos predecir cómo evolucionará su nueva línea histórica, pero les deseamos un futuro mejor que el nuestro. ¿Qué pasará con ustedes?, pregunté, sintiendo una conexión inexplicable con esta científica de 1000 años en el futuro. Nuestra línea temporal seguirá existiendo, con sus cicatrices y lecciones, pero quizás, en algún momento futuro, nuestros caminos vuelvan a cruzarse de formas que ahora no podemos imaginar. Y con esas palabras, la comunicación cesó. Los parámetros específicos que habían permitido este puente temporal dejaron de funcionar, y a pesar de múltiples intentos, no pudimos restablecer el contacto. En los días siguientes, el mundo científico se vio sacudido por nuestro descubrimiento. La confirmación de que el experimento Génesis habría sido catastrófico sin nuestra intervención validó la comunicación temporal, abriendo un nuevo campo de investigación que prometía revolucionar nuestra comprensión del universo. Javier y yo nos convertimos en celebridades científicas de la noche a la mañana. Invitaciones a conferencias, ofertas de libros, solicitudes de entrevistas. El reconocimiento que siempre había soñado finalmente llegaba, pero por razones que nunca habría imaginado. 6 meses después, mientras daba una conferencia en Tokio, recibí un mensaje enigmático en mi tablet, unas coordenadas geográficas y una fecha, 3 días en el futuro. No había remitente identificable, pero algo en el formato me resultaba familiar. Siguiendo una intuición inexplicable, viajé a las coordenadas indicadas. Un observatorio abandonado en las montañas de Chile. Allí, bajo un cielo nocturno de claridad perfecta, encontré un paquete sellado con mi nombre, aparentemente dejado hace décadas, pero conservado intacto. Dentro había un diario científico manuscrito y una breve nota. Para Elena Suárez. Esto te pertenece, aunque aún no lo hayas escrito. El círculo debe completarse. El diario contenía teorías y ecuaciones sobre comunicación temporal, muchas de ellas similares a las que había empezado a desarrollar tras mi experiencia con la señal del futuro.
Pero lo más sorprendente era la firma en la primera página. Era mi propia caligrafía, con una fecha, 3025. Comprendí entonces que no había terminado de jugar mi papel en esta historia. La señal que había captado, el mensaje del futuro, de algún modo yo había contribuido a enviarlo. O contribuiría, en un futuro tan distante que apenas podía concebirlo. Mientras observaba las estrellas desde aquel remoto observatorio, sentí una extraña paz. El tiempo no era una línea recta, sino un circuito complejo donde pasado, presente y futuro se entrelazaban en patrones que apenas comenzábamos a entender. Y de alguna manera yo era tanto principio como fin de este particular circuito. Tomé mi teléfono y marqué el número de Javier. Necesito que vengas a Chile. Hemos recibido otro mensaje. ¿Del futuro?, preguntó, la excitación evidente en su voz. No exactamente, respondí, pasando las páginas del diario que algún día escribiría. Más bien, para el futuro. Y así, comenzó el segundo capítulo de nuestra aventura. No solo habíamos salvado el mundo de un desastre inminente, sino que aparentemente estábamos destinados a construir el puente que permitiría, 1000 años después, que ese mismo mundo nos salvara a nosotros. El círculo, como decía la nota, debía completarse. La señal que el James Webb había captado no era solo un mensaje del futuro, sino el comienzo de una conversación a través del tiempo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Y yo, una astrofísica que había estado a punto de abandonar sus sueños, me encontraba ahora en el centro de esa extraordinaria conversación, con un pie en el presente y otro en un futuro tan lejano que se perdía en las estrellas.